106.3. Desde París, para el mundo, Emisión Américas 106.3 FM. Crónica, el día de ahora, y hoy les voy a comentar una noticia de globalidad, empezando precisamente, como les decía, aquí en París, en la prisión de la Santé, que es un presidio que se localiza en pleno París, en el 14º distrito. Aún funciona, aunque no en toda su capacidad, y data del año de 1867. Se considera una prisión para delincuentes VIP. En abril de 2010 llegó a ese penal un extranjero, su nombre Manuel Antonio Noriega Moreno. Para los jóvenes tal vez este nombre de este señor panameño no les llega mucho, pero fue considerado el hombre fuerte de Panamá durante las décadas del 60 a los años 80 del siglo pasado. Se supone que debía purgar una condena en principio de 20 años por blanqueado de dinero. Como un panameño, acusado de lavado de dinero en Francia, las redes de la criminalidad organizada son globales, pero además esta historia implica las operaciones de una agencia de inteligencia del imperio hegemónico mundial, es decir, de la CIA de los Estados Unidos. La historia de las operaciones ilegales de la CIA es muy vasta. Su capítulo de promover el narcotráfico con fines diversos ha sido denunciada por diversos especialistas y periodistas de investigación, entre ellos el historiador Alfred McCoy con su obra La política de la heroína en el suroeste asiático y la complicidad de la CIA en el tráfico internacional de droga. Esto en 1972. Peter Doyle, Scott, inglés, periodista, como Gary Webb, con su Dark Alliance, escrita en 1998. Este investigador fue encontrado muerto en 2004 a raíz de esta investigación. Se dijo que por suicidio, pero su cuerpo presentó 2 balazos en la cabeza. La periodista mexicana Anabel Hernández, con su libro War on Drugs is a Big Lie, La guerra de las drogas es una gran mentira, en 2011, también lo menciona. Esto tiene relación con el caso Noriega por una complicada operación que se conoció en su momento con el nombre de la información de la Comisión Kerry. Revelaba las operaciones de narcotráfico con participación de traficantes internacionales, sus carteles y implicaciones con personal de la CIA. Además de que los fondos de esas operaciones se destinaron a invadir de droga, cocaína, opio, heroína y crack a Los Ángeles y otras ciudades de los Estados Unidos. Esos fondos, repito, se destinaron a financiar a lo que se conoció como Irán Contras. Los Contras nicaragüenses, con objeto de derrotar y de poner al Frente de Liberación Nacional y su revolución dirigida en aquel entonces por Daniel Ortega y que aún hasta hoy está en el poder. Pues bien, Noriega, se dijo, facilitaba el tráfico de drogas que provenía del Triángulo Dorado, Birmania, China, Bangkok, hoy Tailandia. Se ha hecho hasta una película donde se utiliza el nombre de la América, que fue la empresa americana al servicio de la CIA que realizaba esas operaciones. Estoy hablándoles a ustedes de las décadas de los 70s y 80s. Implicó a varios países de nuestra América. Cito referentes de algo extremadamente complejo. Por ejemplo, en Venezuela en aquellos años se conoció el caso del militar Ramón Guillén Ávila, que era el zar antinarcóticos, por decirlo así, en ese país. En Nicaragua, los Contras quedaron demostrado que participaban en tráfico de droga para introducirla a los Estados Unidos. En Honduras tenemos al narcotraficante Juan Mata Ballesteros y esta operación Irán Contra casi hace tambalear al gobierno del presidente Reagan en aquel momento. Como les decía a ustedes, el periodista Gary Webb, con su Dark Alliance, denunció todo este caso. En ese entonces, para manejar el problema de las acusaciones de la CIA, se nombró como su director a George H.W. Bush, o sea, papá del posterior presidente W. Bush. Para 1989, cuando este señor, papá Bush, como se le
conoce, en 1989 era presidente de los Estados Unidos y para eliminar a Noriega Moreno se diseñó el plan Causa Justa y se invadió militarmente a Panamá. Se dice que en aquel entonces hubo más de 5.000 muertos que fueron en su mayoría civiles inocentes. Esto terminó con la entrega de Noriega en enero de 1990. Desde entonces, Estados Unidos ha presionado para mantenerlo preso con diversas acusaciones, una de estas el lavado de dinero que repercutió hasta Francia, y en 2010 entra otro personaje que ha sido también muy discutido. Hillary Clinton, en su papel como secretaria de Estado, permitió la extradición de Noriega Moreno a Francia. Se han clasificado informaciones y aún se queda mucho escondido y por conocer de las operaciones de la CIA en ese entonces. Me dirán, ¿qué tiene que ver este asunto con México y su actualidad? Pues verán. Las operaciones de la CIA cambiaron el Triángulo de Oro de Oriente, ya les dije, China, Birmania, Taiwán, por el Triángulo Dorado en México para la producción de amapola y sus derivados opiáceos. Como decimos en mi país, ahí es donde la puerca torció el rabo. Primero, el triángulo derivado en el estado de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y ahora, hasta nuestros días, el triángulo de la franja del estado de Guerrero, Morelos y el estado de México. Y el asunto llega hasta el caso de Ayotzinapa, donde sabemos hubo la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Ignacio Burgos en Guerrero. Esto fue apenas hace ya 2 años. Las investigaciones arrojan datos de que en uno de los autobuses que fueron tomados por los estudiantes había un cargamento de droga con destino a los Estados Unidos. Ya han denunciado esta situación algunos ex agentes de la CIA y declaraciones de funcionarios de la DEA. Fue una guerra de narco. Bien, ex agentes de la CIA, como lo he dicho, han afirmado que en esas operaciones hay participación de militares, de policías, de espías y bueno, el secretario de la Defensa en México, el señor Cienfuegos, se ha opuesto a abrir el caso para que las investigaciones lleguen a los militares involucrados en este hecho. Bien, pues este asunto ha causado asesinatos de periodistas, silencios, encarcelamiento de presuntos culpables de narcotráfico, entre ellos, como le dije a ustedes, Manuel Noriega Moreno, que todo el mundo conoció, fue un agente de la CIA desde que se preparó militarmente en su país, llegó al poder y bueno, este caso ha sucedido en otras partes del mundo, ya ustedes tendrán más información. Pero sobre todo, las investigaciones que señalan directamente a la agencia de inteligencia y a los Bush y a nuestros gobernantes como coludidos en el negocio del narco, de la guerra y el financiamiento de grupos que desestabilizan los gobiernos de nuestros países. La dimensión de estas operaciones y la gran y millonaria cantidad de recursos que genera da fuerza a los dirigentes que diseñan políticas de control y terror, ya sea fiscal, económico y otras. Es decir, como digo coloquialmente, war business, y una guerra de cuarta generación que la conocemos como las ciberguerras, el narcoterrorismo, el terror bancario, el terror monetario y fiscal, la guerra meteorológica, las guerras alimentarias y bióticas. Bueno, pues este caso que se inició con una investigación aquí en la prisión de la Santé, en pleno centro de París, nos lleva a recorrer la historia de los años duros de las décadas del 60, 70 y 80, donde el narcotráfico produjo capitales para crear una guerra, primero en Irán y después con los contras nicaragüenses que han minado y que han atacado a la naciente en aquellos momentos revolución del Frente de Liberación Nacional dirigido por Ortega. Esto llega hasta nuestros días y tenemos aún en México una investigación inconclusa que no ha dejado satisfechos ni a los sobrevivientes de las víctimas, no ha tenido y arrojado resultados realmente veraces de lo que sucedió en la noche de Ayotzinapa. Y bueno, esta crónica les deja a ustedes la reflexión de ver
cómo los negocios como el narcotráfico tienen dimensiones globales, implicaciones que nos afecta a toda nuestra América Latina y a otros países, claro. Y esto dirigido pues por quienes hacen de la guerra, de la muerte provocada, un negocio internacional para el control de toda la población en el mundo. Termino esta crónica, esta historia, para que podamos reflexionar y seguimos con otra programación, la música esta vez a cargo de nuestro compañero Juan. Saludamos a todos y hasta dentro de 8 días. Juanito Guanajuato. Gigante, aquí se mantiene erguida la conciencia firme y clara.